Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país, en Barricada TV, ahora por televisión digital. Bueno, para empezar, quiero decirle a todos los que estén viendo el programa que pueden comunicarse al canal, mandar los tweets, mandar los mensajes por Facebook, por mensajes por WhatsApp, que quieran sobre los temas que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar con Itay Hackman. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que es economista y el referente más conocido de Patria Grande y ahora del frente que conforma ahora Buenos Aires, ¿no? Así es, así es. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bien, Patria Grande es lo que podríamos llamar, como dice el título del programa, una agrupación de la nueva izquierda o nueva, si tomamos en cuenta los últimos 10, 15 años, en lo que es el escenario político argentino. Hace 5 años nosotros sacamos un libro que se llamaba a 10 años del 20 de diciembre del 2001 y como una de las experiencias novedosas que habían surgido o que aparecían en el escenario político, presentamos la agrupación La Mella, que nos parecía a nivel del movimiento estudiantil la expresión más importante que había surgido de ese movimiento. ¿Cómo es la trayectoria? ¿Cómo ves vos la trayectoria, el surgimiento de ustedes como fuerza política? ¿De dónde vienen y cómo llegan a construirse un partido, ¿no? Bueno, en realidad los que terminamos fundando La Mella en el año 2006 veníamos de una militancia muy impregnada por lo que fue el 2001, ¿no? De distintos recorridos, algunos venían más de partidos de izquierda, rompiendo con distintos partidos de izquierda más clásicos, otros más de una militancia independiente. En mi caso yo empecé haciendo trabajo barrial y en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en el año 2002, sin pertenecer a ningún partido político. Formamos una agrupación y bueno, después eso, los distintos sectores confluimos en La Mella. La Mella surge como, en ese momento le decíamos, una agrupación de izquierda independiente, que era una cosa que se había puesto medio de moda, porque éramos fuerzas de izquierda, pero que no nos identificamos con los partidos de izquierda. Era muy fuerte en ese momento la crítica a los partidos de izquierda. Que estuvo muy presente, por lo menos en importantes sectores del movimiento que participó de lo que fue la crisis del menemismo, la crisis del neoliberalismo, ¿no? Exactamente, ¿no? El cuestionamiento a la vieja izquierda, entendido a la vieja izquierda como la izquierda del siglo XX, ¿no? El formato del partido clásico, leninista, centralista y una serie de cosas. Nosotros nos nutrimos de eso, pero no veníamos de la tradición de la década de los 90, por una cuestión generacional, entonces no teníamos tan arraigado tampoco esas concepciones que estuvieron muy en boga hacia finales de la década del 70, que algunos denominaron autonomismo, ¿no? Que tenía que ver con la identificación con el zapatismo, la idea de construcción horizontal, no disputa de poder, etc. Por una cuestión generacional no estuvimos tan impregnados por eso. Ahora, yo te diría que lo que nos marcó a nosotros, más que el 2001 en un sentido, si se quiere, fue el 2008. Porque normalmente se habla del 2001 como bisagra en la historia argentina, pero el 2008, me refiero a lo que sucedió en Argentina a partir del conflicto del campo, el clima de polarización política y social, a nosotros nos politizó también. No porque no fuéramos militantes políticos, sino nos hizo empezar a ver otras dimensiones de la disputa política que trascendían la construcción de base. Usted hasta el 2008 era una fuerza centralmente estudiantil con extensión universitaria típica de una fuerza... Sí, pero, sí, y además con una concepción de trabajo, de construcción de base y construcción de poder popular, que de alguna manera se contraponía, era algo intuitivo todavía para nosotros, con la idea de la política entendida como disputa de poder, disputa institucional, ¿no? Esa decisión. Claro. Y entonces, a partir del 2008, empezamos a rever eso, empezamos a reflexionar. ¿Cómo ustedes el tema del campo, ¿no? Porque es importante, porque fue para mucha gente muy importante, fue muy importante, digamos, y marcó divisiones, no solo entre el campo popular y la reacción oligárquica, sino marcó divisiones en el seno de la izquierda y de las fuerzas populares mismas. Así es. Bueno, nosotros de entrada, hoy seguramente lo veríamos de otra manera, pero de entrada interpretamos que lo que generó ese conflicto, el conflicto en sí y lo que generó después,
no podía ser interpretado simplemente como una disputa de los de arriba, ¿no? Frente al cual había que tener una posición equidistante o neutral. Obviamente primero rechazábamos a aquellos sectores del campo popular que se alineaban con el campo, ¿no? Porque en una disputa en donde el Estado le quiere cobrar retenciones a la exportación de granos y toca algunos intereses de ciertos sectores, obviamente ponerte del lado del campo, ¿no? Era algo inadmisible para nosotros. Pero también empezamos a romper con la idea de la equidistancia, ¿no? Era muy común en esa época ni uno ni el otro. Y en un sentido nosotros lo sosteníamos porque no éramos parte del gobierno, pero nos empezamos a dar cuenta que no era lo mismo que, por ejemplo, triunfe la resolución 125 a que no triunfe, ¿no? Y eso después se reprodujo en distintos conflictos que se vinieron en la Argentina. Digo, ley de medios, extensión de la FJP, asignaciones al polijo, YPF, es decir, en los puntos en donde se tensa socialmente y políticamente nuestro país, aún sin ser parte del oficialismo en aquel entonces, identificábamos que claramente, no solamente por el alineamiento de las fuerzas políticas, sino por lo que generaba la sociedad, quiénes eran los que estaban y odiaban las retenciones. Eran los sectores de la población con un pensamiento más conservador, ¿no? Más reaccionario, que pensaban que el problema de la Argentina son los pobres que cobran planes sociales, los inmigrantes, todo el pensamiento reaccionario. Que había una cuestión de clase también exacto. marcada, ¿no? Y del otro lado, un montón de sectores que se empezaron a acercar al gobierno o empezaron a militar. Todo el fenómeno de la militancia juvenil es post-conflicto del campo, sí, ¿no? De las agrupaciones juveniles. ¿Por qué se empezaron a militar? Porque se identificaban con ciertas banderas que tenían una conexión histórica con determinadas banderas tradicionales del movimiento popular argentino, ¿no? Soberanía, justicia social. No casualmente, hacia el bicentenario del 2010, empieza a aparecer todo un dispositivo cultural, mediático y político con una fuerte, digamos, relación con recuperar determinadas banderas y tradiciones populares. Nosotros nos repolitizamos en ese contexto y lo que más nos influyó es, desde ese momento, desde el contexto argentino, leer los procesos latinoamericanos. Nosotros asumimos muy fuerte, por ejemplo, en ese momento, la identificación con la revolución bolivariana. Pero lo digo de esta manera porque sin este proceso argentino, probablemente no lo hubiéramos hecho. Nosotros empezamos a valorar el chavismo y la revolución bolivariana por lo que estaba pasando en la Argentina. O sea que hicieron al revés que muchos, ¿no? Porque muchos tienen una valoración muy alta de procesos latinoamericanos o de otros lados, y en Argentina no tienen una posición, aunque fuera matizada, sí, en el mismo sentido, ¿no? Esto obviamente yo lo estoy diciendo viéndolo desde ahora, nuestro propio recorrido. En el momento probablemente no teníamos tanta conciencia de la relación que había entre la reivindicación creciente en nuestra organización, en nuestro sector, de esa referencia de la revolución bolivariana con lo que estaba pasando en la Argentina. Pero yo creo que desde hoy es muy claro verlo, y eso significó una ruptura sobre todo con esas referencias anteriores que te decía. Es decir, reivindicar el proceso de la revolución bolivariana significaba reivindicar, por ejemplo, la disputa del poder, ¿no? La necesidad fundamental de disputar el poder del Estado, claro, contra las posiciones más, ¿no? de la década de los 90, la reivindicación de la disputa electoral, porque en definitiva Chávez llega a las elecciones por la vía electoral, lo mismo después Evo Morales, Correa. Entonces ahí es donde empezamos a reflexionar sobre una cantidad de temas que terminan derivando luego en tomar la decisión de formarnos nosotros también como partido político, participar de las elecciones. Fueron varios años igual, ¿no? A ver, y ese salto, vos ahí estás dando un primer, ¿qué les implicó ese salto de ser una agrupación estudiantil de mucho peso, ¿no? Porque creo que fue una agrupación estudiantil que construyó un espacio hegemónico en un momento en el movimiento estudiantil, no sé en cuántas facultades o universidades, pero vos condujiste... Yo fui presidente de la FUBA, en el 2010. Claro, y a incidencias en otras facultades también de otros lugares del país. ¿Cómo se vive el salto a ser una fuerza política?
partido, digamos, un partido que tiene un brazo político, que es un partido que va a Sí, elecciones, claro. que es una fuerza política. Primero nosotros nos dimos la tarea de empezar a trabajar y a construir en otros sectores, ¿no? Eso ya lo empezamos a hacer año 2009, 2010. El trabajo barrial, con algunos compañeros que empezaban a activar en sus lugares de trabajo, en lo sindical. Bueno, y después eso se fue expandiendo a distintos planos. Hoy tenemos militancia en el movimiento de mujeres, en el movimiento de cultura, en la economía popular, que fue otro gran salto que dimos años después a partir del encuentro con la gente del movimiento de trabajadores excluidos. O sea, ese fue un primer paso de salir, si querés, de la frontera de la universidad o del movimiento estudiantil. Pero el gran salto, sin duda, fue la decisión de participar de las elecciones, formar un partido político. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue antes de la creación de Patria Grande, era Marea Popular, después eso se fusionó en Patria Grande en el año 2014. Y obviamente implicó una cantidad de desafíos nuevos que subestimábamos enormemente, ¿no? Cuando vos participás de las elecciones, te exponés políticamente de una manera muy distinta. Tenés que tomar decisiones, alianzas. Nuestras primeras decisiones de alianza fueron muy discutidas y polémicas dentro del mundo de la izquierda a la que proveníamos. Es más fácil estar en una posición afuera, donde vos te manejás en cierto grado de pureza. Exactamente. Cuando jugás en un escenario en el cual te obliga a determinadas, por más que mantengas una línea, te obliga, y eso internamente repercute. Y claro, y tenés que tomar decisiones que luego pueden ser acertadas, como pueden ser equivocadas. Pero no hay manera de hacer política sin equivocarse, ¿no? Entonces, todas decisiones tienen un riesgo, tienen un costo. Mi balance igual es muy positivo de lo que hemos hecho hasta acá, porque en ese momento se discutía mucho, en los sectores en los cuales nosotros nos movíamos, si el salto hacia lo electoral implicaba resignar construcción social, ¿no? Como si uno tuviera que decir, bueno, tengo 10 fichas, si le pongo una ficha más al electoral, se la estoy sacando, ¿no? Como si fuera una cuenta de suma cero. Y el principal aprendizaje que hicimos fue justamente que no es, la política no es una cuenta de suma cero. Cuanto mejor te vaya en el terreno político electoral, más vas a acumular socialmente y viceversa. Nosotros desde que nos presentamos a elecciones en 2013, vivimos un crecimiento militante impresionante en los sectores de militancia, ¿no? No es que la intervención electoral fue a costa de la construcción en los distintos sectores o de la construcción militante. Claro, había muchas experiencias en ese momento, vos recordarás, que habían sacrificado la construcción política en pos de lo electoral, ¿no? A lo mejor incluso movimientos que habían surgido con mucha base militante y que terminaban siendo 4 jetones que iban a la tele y a lo mejor sacaban votos incluso, pero a costa de su propia base. Nuestra experiencia no fue así, fue al contrario. Nunca crecimos tanto en términos de construcción y de militancia como cuando dimos también la batalla en el terreno electoral. Se ve en general, y también porque las características de la capital federal permiten determinado tipo de expresión política más fácil que otros lugares, se ve en general muchas veces estas experiencias, aunque sean de diferente sentido ideológico, ¿no? Experiencias propias de la capital federal. Sí. ¿Cómo ven ustedes el tema nacional, digamos, ¿no? Porque como la proyección nacional de la fuerza política, ¿cómo hacen o cómo lograron o cómo lo están buscando? Bueno, nosotros en realidad desde que armamos Patria Grande, aunque hay que decir que antes también, la expansión más fuerte que tuvimos fue a nivel nacional y federal, ¿no? En parte, muchos grupos independientes, que en el resto del país hay muchísimos, por ahí muchos los conocíamos de la propia militancia universitaria, de la vida universitaria, que a partir de que armamos Patria Grande encontraron un lugar en el cual integrarse y pertenecer, ¿no? Una fuerza política nacional. Y después también, a partir de la propia referencia pública que fuimos ganando, se han abierto construcciones a lo largo y ancho del país, muy importantes, con las particularidades que tiene cada lugar, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es un mundo en sí mismo, con sus complejidades, pero uno de los lugares donde más hemos crecido en los últimos años es en el conurbano bonaerense. Pero cuando nosotros vemos la expresión electoral, no solo la expresión numérica y la capacidad de movilizar o tener inserción en el movimiento social, sindical, cultural y demás. Cuando vos tenés que armar una lista,
y esa lista tiene algún tipo de posibilidades, donde en este momento, o posibilidades, aunque no te vaya bien, pero posibilidades de terciar en la lucha política y no ser un testimonio de 5 gatos locos. Por ahí en cada lugar estamos haciendo experiencias distintas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe fuimos parte del Frente Social y Popular que encabezó Carlos del Frade. Es un periodista, seguramente lo conoces, muy reconocido. Tuvo relativo éxito. Sí, que entró como diputado provincial. En la provincia de Buenos Aires atrás venimos haciendo experiencias propias con digamos, muy buenos resultados constructivos, no todavía con lograr disputar lugares institucionales. Y después en cada lugar del país es distinto. Ahora estamos haciendo intervenciones en Salta, intervenciones electorales. Vamos a intentar hacer también intervenciones en la Patagonia. En Córdoba no se pudo porque al final el armado en el cual formamos parte no se pudo presentar. En Santa Fe lo que te mencionaba. Y en Misiones, por ejemplo, que hemos construido recientemente Patria Grande ahí, encabezamos una lista muy importante en la ciudad del Dorado, en la provincia de Misiones, donde tenemos serias chances de ingresar al Consejo Deliberante. Es decir, por ahora estamos hablando de experiencias puntuales con posibilidades puntuales. ¿Cómo hacemos para pasar de eso a constituir un fenómeno político electoral más amplio, con más peso político? Todavía es un desafío que tenemos por delante. O sea que ustedes han construido una fuerza que se expresa en una construcción de lo local a lo general, sería en términos electorales, empezaría articulándose localmente. Sí, al menos en estas elecciones legislativas tomamos a esa definición, que en cada distrito la fuerza participa con la forma y con los marcos de alianza que considera más pertinentes en cada lugar, incluso con nombres distintos. En la provincia de Buenos Aires nos llamamos Vamos, acá nos llamamos ahora Buenos Aires, en Santa Fe somos el Frente Social y Popular, en El Dorado tiene otro nombre. Entonces, ahora, hacia el 2019 habrá que discutir si eso tiene que formar parte de una intervención política electoral más nacional o si mantenemos cada construcción local. Eso habrá que verse, la verdad. Hay experiencias locales muy exitosas en términos electorales, interesantes, incluso más allá de Patria Grande, lo digo, pero claramente, obviamente, la disputa de fondo en la Argentina tiene un carácter nacional y federal. Te va a condicionar cómo evolucione la situación de la lucha política, social, la lucha de clase, la lucha nacional. Ni hablar si hacia el 2019 se presenta la posibilidad de una discusión del poder. Bueno, vamos a ir a un corte ahora, que me están acá avisando desde la dirección. Y seguimos en el siguiente bloque. Vamos a hablar un poco de cómo ves la situación económica del país, cuáles son las propuestas, también un poco cómo ves la situación de la ciudad. Y alguna pregunta que me quedó en el tintero sobre el kirchnerismo que la guardo en el bolsillo. Dale. Vamos al corte, señora directora. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.
no pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. En donde hay que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir la información bien documentada, que además es fácil encontrarla, en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Los compañeros de redacción del periodismo de la agencia Telam defendemos Telam Publicitario. La agencia de noticias Telam tuvo dos pilares fundamentales, el periodismo y la publicidad. Si sacamos una de ellas, a corto plazo corren seriamente riesgo los puestos de trabajo. Para que la pauta oficial esté garantizada para todos los medios y sea lo más democrático posible, tiene que seguir en manos de la agencia Telam. Hoy, como siempre, estamos con los compañeros de publicidad y apoyo a la lucha de los trabajadores de Telam Publicidad. Para que siga siendo la agencia nacional de noticias y publicidad. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta.
Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años en gestión directa de sus trabajadores. Bueno, seguimos hablando con Itaí. Hackman, habíamos quedado con una pregunta que te iba a hacer, que a mí siempre me llama la atención porque está muy instalada, ¿no? Que hay una diferencia sustancial política que entre el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Vos venías planteando, y es así, ¿no? Que en el 2008, con el conflicto del campo, fue una bisagra que no solo los afectó a ustedes, sino que produjo un cambio en lo que es la militancia, el tema del bicentenario. Bueno, en ese periodo es la muerte de Néstor Kirchner, y se produce una serie de nacionalizaciones y procesos conflictivos importantes que se dan a partir del 2008. Pero ahí gobierna Cristina. ¿Cómo explicas eso? Bueno, que serían procesos positivos en un punto de vista, claro, aunque hayan sido derrotas, ¿no? En algunos casos. Hay una cierta idealización de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno, porque efectivamente, como decían muchas veces, ¿no? Del infierno del que venía la Argentina, de repente hubo un proceso económico muy virtuoso, crecimiento de tasas chinas, generación de millones de puestos de trabajo, etc. Mi visión es que el gobierno de Kirchner, como continuidad de lo que fue la salida de la convertibilidad comandada por Duhalde, de hecho el ministro de Economía, Lavagna, es uno de los que continúa, es un gobierno de una alianza claramente con sectores muy importantes del poder económico local, Grupo Clarín, Techint, incluso el campo, a pesar de que ya se restablecen las retenciones, apoya, y muchos denominaron en ese momento una suerte de nuevo desarrollismo, ¿no? Que es una cosa que se puso de moda en Brasil, de una suerte de, bueno, frente a la crisis del neoliberalismo, retomemos algunos de los proyectos o de las banderas de lo que fue el desarrollismo de la década del 60, etc. Que es básicamente un modelo de desarrollo centrado en, por un lado, la atracción de inversiones extranjeras y el desarrollo de cierta burguesía industrial con salarios bajos, ¿no? Y contención de las demandas de la clase trabajadora. Sí, porque hay que ver que con la devaluación los salarios, por más que haya habido más salario y la estabilidad económica, son salarios en términos generales bajos, ¿no? Son salarios muy bajos, la devaluación genera una protección cambiaria sobre la industria que empieza a desarrollarse, que empieza a crecer, mejor dicho, y además en un contexto internacional que cambió, porque la década del 2000 fue muy distinta a la década de los 90, el boom de las commodities, todo lo que ya se sabe. Ahora, yo creo que el conflicto del campo fue una bisagra, fíjate, es el conflicto del campo en realidad, no es la transición de Néstor a Cristina. Cristina asume en diciembre del 2007. Cristina asume en el diciembre del 2007 con una alianza política, con Cobos de vicepresidente, que claramente no estaba conformada con la idea de confrontar con los sectores de poder, porque si vos vas a confrontar con los sectores de poder no pones a Cobos de vicepresidente. Era una idea de continuidad. Yo creo que no sospechaban que 6 meses después, o menos, 4 meses después, en marzo del 2008, se les iba a prender fuego el país por el conflicto de la 125. Pero sucedió, y la historia la marcan esos conflictos y esas luchas, más que los tiempos electorales o los armados políticos. Y yo creo que cambia la naturaleza y la alianza de clases que forma el gobierno, porque el conflicto de campo significó la ruptura de patronales agrarias, del Grupo Clarín, porque es Clarín que rompe con el gobierno y que después va a derivar en el conflicto de la ley de medios, de la UIA. Hay casos muy emblemáticos. En el 2007 se le criticó mucho a Kirchner que de alguna manera dio de baja ese proyecto de la transversalidad, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque en Córdoba, ¿se acuerdan? En vez de convalidar la elección que había hecho Luis Güez, se acuerda con el PJ. Bueno, el resultado de eso es que la lista del Frente para la Victoria del 2007 la encabeza en Córdoba Urquía, claro, de la aceitera general de ESA. 4 meses después rompe con el Frente para la Victoria, porque obviamente el tipo estaba del lado del campo. Él era mismo, uno de los representantes de esos intereses en el Congreso. Entonces, digo, hay ejemplos muy concretos como se ve, cómo se rompe la alianza política del gobierno, y yo creo que cambia la naturaleza del gobierno, no casualmente a partir de ese momento en que se genera la grieta, la famosa grieta, aparecen sectores de la población, de la juventud y militancia, que se suman al gobierno o que se acercan al gobierno, no casualmente a partir de ese momento se rompen muchas organizaciones, Campo Popular. La militancia kirchnerista es a partir de ese momento. A partir de ese momento. Es evidente, sí, eso es visible, ¿no? Que como te decía antes, en el momento del Bicentenario, culturalmente, si se quiere, se cristaliza, y no casualmente en ese momento se toman las medidas que uno podría
denominar más progresivas o de nacionalizaciones, digo YPF, AFJP, aerolíneas, asignaciones por hijo, ley de medios. Esto está concentrado en esos 3-4 años post-conflicto del campo. Me parece un debate interesante incluso para hoy, porque muchas veces cuando uno plantea salidas, digamos, de profundización, ¿no? Porque nuestro balance del kirchnerismo, a diferencia del balance de la gran mayoría de los sectores políticos, no es que el kirchnerismo se le fue la mano de tomar demasiadas medidas. Sí, porque muchas veces en la crítica que dice Néstor era otra cosa, es que a Cristina se le fue la mano. Se le fue la mano, es la famosa supuesta desviación populista. No es que debió haberse hecho YPF, la nacionalización, de una forma más completa, exacto, más control del Estado, sino no, se debió haber buscado una reprivatización gestionada con apoyo estatal y no otra cosa. Yo creo que este es un debate muy importante del campo popular. Hay un sector del campo popular que piensa que el problema del kirchnerismo es que se peleó demasiado, o el problema de Cristina es que se peleó demasiado con el poder. Se peleó demasiado con los medios, se peleó demasiado con los empresarios. Yo creo que es al revés. Entonces, porque ese sector que plantea volvamos al esquema de Néstor, hoy lo representa Massa. Claramente lo representa Massa. Massa es, por eso todos los ministros de Economía y los funcionarios del equipo económico de Néstor Kirchner están con Massa. Y Massa era funcionario. Y Massa él. Y por eso la UIA banca a Massa. Por eso el Banco Macro banca a Massa. Porque él representa volver a ese neodesarrollismo del año 2002 al 2007. En cambio, a partir del 2008, Cristina empieza a representar algo más parecido, si querés, a lo que suele llamarse peyorativamente en los medios populismo, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con medidas que buscan una mayor justicia social. Entonces, a mí me parece fundamental este debate porque además lo que demostró ese periodo es que radicalizando y disputando con sectores de poder, se podía reconstruir una hegemonía política. Muchas veces se piensa al revés, que vos para construir una hegemonía política tenés que moderar, ¿no? Sí. Cristina, en el conflicto del campo... Ganó con el 54% de los votos en algún exactamente. momento, ¿no? Vos decís, me parece a mí acertadamente, que hay un cambio en la naturaleza de clase de las alianzas del poder. Sin embargo, el bloque, y Cristina logra, y detrás de estos movimientos, logra aglutinar una gran masa de población que la apoya, que se expresa electoralmente también, ¿no? Pero hay una ruptura más, que vos no mencionaste, pero que es importante. Cristina rompe con el sindicalismo casi en bloque, ¿no? Y no construye un sindicalismo o un bloque de organización sindical, teniendo en cuenta que en Argentina es muy importante, propio. Porque no olvidemos que Moyano, y yo no voy a hacer una reivindicación explícita ni crítica, voy a una cuestión objetiva, sí, Moyano fue importante en los 90 y fue importante en la lucha contra el campo, no digamos contra el campo, contra las patronales del campo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo diría esa ruptura, bueno, digamos, desde la política es muy cuestionada, porque Cristina obviamente al romper con Moyano se queda sin una parte, un sostén importante. Obviamente no tengo ni idea ni voy a opinar sobre cómo fue el debate entre Cristina y Moyano, qué le dijo uno al otro, no tengo ni idea, quizá nunca lo sepamos. Lo que sí, comparto tu visión, es que eso, Cristina rompe con Moyano y lo que el sector de la CGT, con el cual se quedan con Cristina, no necesariamente era de sectores más combativos o democráticos que el moyanismo. Digo, Cristina se queda con Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Cavalieri, y Caló, que queda al frente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es, si vos vas a romper con Moyano porque vas a impulsar un sector del movimiento obrero más democrático, bueno, podemos discutir en todo caso, ya es una cuestión de los tiempos y demás. Lo que me parece que no se entiende, o me parece que claramente fue un error, es reemplazar esa alianza con la CGT por una CGT que no era más democrática que la anterior, ¿no? Y hoy, salvo la UAM, está con Macri. Y están todos con Macri, exactamente, o con Massa, pero de hecho, ¿quiénes son los sectores hoy del movimiento obrero organizado que apoyan a la Cristina? Fundamentalmente la corriente federal de la CGT, ¿no? Encabezada por Palazzo, Federación Gráfica Bonaerense, etc. Algunos van de candidatos en la lista de la provincia de Buenos Aires, y la CTA de Yasky. Entonces,
Ahora, cuando Cristina rompe con Moyano no potencia a estos sectores que hoy sí está potenciando, potencia a otro sector. Y eso claramente, si uno mira y revisa desde hoy, yo quiero decir algo porque uno tiene el riesgo de quedar en una posición demasiado analista, ¿no? Es muy fácil, obviamente, con el diario del lunes, mirar la historia y decir, bueno, acá se equivocaron, acá hicieron esto, tendría que haber hecho lo otro. La cátedra universitaria está muy bien. Entonces, que yo lo hago, me gusta, pero como yo también soy un militante y un dirigente político y no un periodista, digamos, o un analista de la realidad, hago todas estas observaciones con absoluto respeto porque me parece que es interesante, no tanto para decir qué tendrían que haber hecho o si yo lo hubiera hecho mejor, porque si no puede quedar como una posición muy arrogante, sino simplemente para sacar conclusiones, aprender. Digo, me parece que si hay algo que tienen estos 12 años de kirchnerismo, o si querés más, del 2001 para acá, estos 16 años, es que es un periodo histórico en el cual tenemos que aprender mucho, justamente para que en un contexto como el 2001 no nos encuentre como nos encontró en ese contexto, para que frente a un proceso como el que vivió la Argentina en los últimos años no nos encuentre de la misma manera con el 2008 como nos encontró en ese momento. Tenemos que llegar más maduros, tenemos que llegar con más capacidad de intervención política. Bien, estamos viendo, por un lado político, pero también la cuestión económica de cuáles fueron algunos lineamientos generales del kirchnerismo a nivel económico. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales de este gobierno y cómo lo enlazás también con el tema de la ciudad? Porque la gestión de la ciudad viene desde hace, no sé, 9 años, 10 años, o sea, es un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo enlazás la idea? Porque no es, algunos piensan que el macrismo viene simplemente a llevarse todo lo que pueda y lo que venga más allá no importa, porque es un grupo que va a quedar, pertenece a un sector de capital que lo que pase con el país no le importa. Pero algunos piensan que alguna idea de hegemonía política y de gobernabilidad tienen. Sí. ¿Cuál es? Te soy sincero, me debato entre esas dos lecturas, no me pongo de acuerdo conmigo mismo de cuál de las dos, porque hay veces que a uno le da la sensación que es más una y hay veces que a uno le da la sensación más que es otra. Pero si me tengo que arriesgar, arriesgo la segunda. Yo no creo que el macrismo se piense a sí mismo, por ahí termine siéndolo, pero no creo que se conciba a sí mismo como un gobierno de saqueo de 4 años y después dejar la bomba, sino que creo que ellos tienen un proyecto histórico, un proyecto de construir una hegemonía post-populista, post-peronista, como lo quieran llamar, y que eso además me parece que se expresa muy nítidamente en su construcción política, en su discurso político, en la capacidad de construir un nuevo lenguaje para la derecha argentina, un lenguaje que claramente busca construir una hegemonía, no solo ganar elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires lo hemos visto. En la Ciudad de Buenos Aires el macrismo ha tenido un triunfo político sobre el progresismo, o como quiera llamar a lo que había del otro lado, o lo que había antes que gobernaba, o lo que hubo en la oposición del otro lado. Y triunfó porque pudo construir hegemonía política en la Ciudad de Buenos Aires. Está por verse si lo puede hacer a nivel nacional. Ahora, en términos políticos me parece muy claro eso, me parece que no hay que subestimar a Durán Barba, a Marcos Peña, son gente que son cuadros políticos que están pensando en esa clave. En términos económicos, por ahí parecería más lo segundo. No porque ya hayan hecho un ajuste brutal, porque hasta ahora no han podido ir tan a fondo como quisieran, pero sí claramente la política económica está orientada a aplicar las recetas más o menos clásicas del liberalismo, del neoliberalismo. Yo creo que si triunfan en las elecciones, se van a venir todas estas cosas que se están hablando. Sería deuda, privatizaciones, achicamiento del Estado, menos gasto fiscal. Sin embargo, hay sectores, leía un editorial económico de La Nación en el cual decía que hay una disputa entre desarrollistas y neoliberales. Sí, en realidad Macri siempre se asumió a sí mismo, nunca queda claro si esto es una puesta en escena o no, como desarrollista. Cuando a él le preguntaban ¿cuál es tu ideología?, él dice yo soy un desarrollista. Tiene a Frigerio, que es el nieto del creador, si querés, del desarrollismo en la Argentina. Con lo cual, es verdad, yo creo que van a ir tensión entre una cosa y la otra. Pero yo creo que ellos representan una facción de poder claramente, digamos, muy atada al capital financiero internacional. Por eso los sectores incluso más productivos hoy miran con recelo al gobierno. La UIA es un caso, por eso están más con Massa. Incluso el campo. Hoy el campo no es el sector que siente que más ganó, a pesar de que le bajaron las retenciones.
Porque hay una disputa que se expresa, yo creo, en la evolución del tipo de cambio, entre un dólar bajo, para habilitar fundamentalmente el negocio financiero, ¿no? Que es que la bicicleta, ¿no? Tasa de interés en pesos alta, dólar planchado, ¿no? Desregulación del sistema financiero, eso se hizo. Eso permite, eso es saqueo puro y duro. Saqueo puro, ¿qué es lo que ha pasado en estos 18 meses? ¿No? 18 meses hemos tenido esta política. Y del otro lado, lo de los sectores exportadores del campo, que quieren un dólar más alto. Hoy una tensión cambiaria. Porque hoy, si vos tomás el tipo de cambio en términos reales, está igual que cuando asumió Macri antes la devaluación. En términos reales. O sea, hoy, 17 y pico, es más o menos lo mismo que el dólar a 10 pesos que había en noviembre del 2015. Con lo cual, el sector exportador, más allá que le bajaron las retenciones, que obviamente es un beneficio, en términos de tipo de cambio, no está mucho mejor. Por eso presionan y quieren que el dólar sea más alto. ¿Cómo va a resolver el gobierno esta tensión entre el sector financiero y el sector exportador? Veremos, no lo sabemos. Yo creo que parte de los movimientos del tipo de cambio que estamos viendo son consecuencias de esta disputa interna del gobierno. Pero sí creo que dentro del gobierno este corazón más neoliberal y este corazón más neodesarrollista conviven. Por eso hay sectores que dicen, che, no bajemos el déficit de golpe, vayamos de a poco. Y hay otros sectores que son más duros, incluso por afuera del gobierno. Si vos hoy escuchás a los economistas liberales más respetados, critican al gobierno por derecha. Están a la derecha del gobierno, dicen que este es un gobierno tibio. El otro día discutía en un programa de televisión con un economista de estos que me decía, no sé por qué llaman neoliberalismo a este gobierno socialdemócrata, socialdemocracia amarilla, que es el PRO, ¿no? Es decir, claro, para ellos es sí, hay uno que tiene la cara... ese mismo. Dios, ese personaje. Así que habrá que ver qué pasa con eso. A ver, el PRO tiene gestión ya 10 años en Capital. ¿Cuál es su modelo? Bueno, es el modelo que ha primado en buena parte de las grandes ciudades del mundo, que por un lado tiene que ver con convertir al suelo urbano, a la ciudad de Buenos Aires, en una gran fuente de negocio de especulación inmobiliaria. Si vos mirás la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, hay que decir que esto no es que empieza con Macri tampoco, ¿no? Es un proceso que viene de antes, pero claramente con Macri explota. Sí, digo, Puerto Madero... Puerto Madero viene de los 90. De los 90, ¿no? Puerto Madero viene de los 90. Es decir, la ciudad de Buenos Aires venía incubando un modelo que Macrismo lleva a fondo, que es este modelo de especulación financiera asociada a la inversión inmobiliaria. Vos tomás los últimos 15 años en la ciudad, tenés 20 millones de metros cuadrados de construcción de viviendas. Es un número sideral, ¿no? Sin embargo, en ese mismo periodo las viviendas se duplicaron su valor en dólares. No en pesos ya ni podría hacer la cuenta. En dólares se duplicaron. Con lo cual, si vos tenías, supongamos, 10 millones de dólares en el año 2001 y los invertiste en viviendas, 15 años después tenés el doble en dólares. No hay ningún negocio en la Argentina que dé esa tasa de rentabilidad en dólares. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la ciudad crece, se construyen cada vez más, se realizan cada vez más inversiones inmobiliarias, pero buena parte de esa construcción no tiene como fin poder poner a la venta o en alquiler la vivienda, sino que es una forma de inversión financiera. Se usa la vivienda, se usa el ladrillo como una inversión financiera. Puerto Madero es un ejemplo de esto. De hecho, para relacionarlo con lo que hablábamos antes, buena parte de las ganancias extraordinarias de la soja y de otros sectores, en vez de ir a inversión productiva, en vez de ir al sistema financiero formal, van a la inversión inmobiliaria. La contracara es que para la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, que vivimos en la ciudad, es casi imposible hoy acceder a una vivienda. La ciudad de Buenos Aires aumentó la proporción de inquilinos. El modelo es un modelo de ciudad de inquilinos, ¿no? Donde la idea de tener una casa propia, que es algo muy sentido por nuestro pueblo, porque en otro momento se podía, olvídate. Entonces, la inversión financiera asociada al desarrollo inmobiliario toma la ciudad y eso genera una gran exclusión. Sin embargo, el gobierno está señalando, y te lo digo como una inquietud mía, ¿no? El gobierno está señalando con mucha insistencia que ellos están haciendo un programa de
posibilidades tanto de vivienda o de acceso de créditos, ¿no? Tanto para sectores más bajos como para sectores medios trabajadores. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, efectivamente el plan de créditos hipotecarios es bastante ambicioso, pero no necesariamente es una solución. De hecho, las grandes ciudades del mundo, si vos mirás en los últimos 10, 15 años, han tenido grandes burbujas por dar créditos hipotecarios baratos a tasa de interés bajas, que la gente obviamente se abalanzó al mercado a conseguirlos, y que terminaron estas grandes burbujas inmobiliarias. La crisis del 2001 en Estados Unidos, la crisis de España, están asociadas a burbujas inmobiliarias. ¿Qué hace el gobierno? Como acceder a una vivienda cada vez más difícil por este modelo de ciudad, dice, bueno, lo resolvemos dando créditos baratos. Estimula la demanda de esas viviendas a través del crédito. Pero eso no es una solución, al contrario. Eso va a terminar, si esto continúa, en una gran crisis de hipotecas, como pasó en Estados Unidos, como pasó en España. ¿La solución cuál sería? Actuar sobre la oferta de viviendas, regular la inversión inmobiliaria, no solamente facilitar que la gente pueda acceder a través del crédito. Bien, vamos a ir a corte y te voy a hacer una pregunta más sobre esto y vamos a ir al proceso electoral actual en el cual están insertos y en pleno desarrollo, como diría alguien. Bueno, vamos al corte, señora directora, y seguimos luego en el tercer bloque de Dale Fuego, aquí en INPA, la primera fábrica recuperada del país. Saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Bueno, seguimos aquí en Dale Fuego, en Barricada TV, en INPA, en el cuarto piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país, charlando charlando con Itaí Hackman, primer candidato a diputado nacional por Ahora Buenos Aires, dentro de las PASO que se disputan en la unidad porteña. Te hago una pregunta, ¿cómo llegaron, y si hubo debates, cómo llegaron a hacer este acuerdo
en el cual disputan las PASO dentro de las líneas de el peronismo y el campo del progresismo, el kirchnerismo. Sí. Mira, tiene que ver fundamentalmente con el contexto que estamos viviendo, con la lectura de qué significan estas elecciones legislativas, donde en nuestra opinión no se juega solamente la composición de la Cámara de Diputados y la legislatura, un legislador más, un diputado más, sino que se juega si se afianza en la Argentina este proyecto neoliberal que encabeza Macri hace 18 meses y la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años. ¿Cómo hacemos para evitar que eso ocurra? Y bueno, nosotros veníamos planteando hace tiempo que para hacer eso había que construir un frente amplio, que incluya distintos sectores, y que ese frente amplio tenía que usar las PASO, porque las PASO justamente son una herramienta que te permite que cada sector presenta su lista y luego eso se integra en la elección de octubre. Y la verdad que, si querés, hasta te diría para nuestra sorpresa, porque cuando lanzamos esa propuesta no sabíamos ni pensábamos que iba a ser aceptada del otro lado, hubo apertura a hacerlo, de hecho es el único distrito donde se hace estas PASO. Me hubiera gustado que incluso sea más amplia. Sí, esto te iba a decir. Nosotros... ¿Por qué? Porque hicieron yo me acuerdo cuando Patria Grande hizo la propuesta, que era una propuesta abierta, ¿no? Exacto. La tomó el peronismo, o el peronismo porteño, digamos, sí. Pero no la tomó la izquierda, ni la izquierda independiente, sí. ni la izquierda autónoma, sí, ni o otro la sector. centroizquierda, o la centroizquierda. ¿Por qué? Y bueno, porque esos sectores creo que todavía siguen pensando la política en la clave del periodo anterior, ¿no? El kirchnerismo, el antikirchnerismo, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que es asumir que más allá de las discusiones sobre el periodo anterior, como las que estuvimos charlando acá un largo rato, que van a seguir, y vamos a seguir teniendo con compañeros que vienen del kirchnerismo y que no provenimos, tenemos que actuar en el contexto actual. El contexto actual no es ese, es el debate principal. Nuestras discusiones que tenemos con los compañeros que vienen del kirchnerismo. El principal debate que tenemos hoy en la Argentina es cómo hacemos para no volver a una hegemonía neoliberal que dure 10, 15, 20 años en la Argentina y que nos lleve a una nueva catástrofe económica y social como la que vimos en el 2001. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ojalá sectores de la izquierda o del progresismo, como se lo suele llamar, no kirchnerista, pudieran haber formado este frente. Igual estamos a tiempo, porque si Unidad Porteña queda parada este frente como claramente la alternativa al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, el desafío que tenemos por delante es cómo entre esta elección y el 2019 se construye una propuesta que pueda disputar la ciudad. Y obviamente, de acá al 2019 vamos a tener que trabajar para que todos los sectores que en esta elección no se integraron a este frente sean parte. Nosotros tenemos que construir un frente de todos los sectores del campo popular. Es una apuesta de largo plazo. El acuerdo que se ha hecho con la Unidad Porteña no es coyuntural, sino que apuesta a ser sostenido más en el largo plazo. Ojalá lo sea, digamos. Bueno, digo, por lo menos desde... Claro, porque creo que es muy importante que asumamos la importancia de la unidad contra el neoliberalismo. Al mismo tiempo hay que discutir con qué estrategia política se puede ganar esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que la construcción de ahora Buenos Aires, que es el espacio que yo represento en estas elecciones como candidato a diputado, tiene que ver también con replantear muchas de las estrategias que la oposición, el progresismo, la izquierda, como lo quieras llamar, de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido. Creemos que hay que construir una estrategia diferente, que piense cómo se construye una mayoría en la ciudad. Es decir, tiene que ser un proyecto para la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser una herramienta que sirva para la participación de la ciudadanía, más allá de los partidos políticos que integran los frentes. Creo que hay que construir también una propuesta para la ciudad que deje de subestimar o regalarle este terreno a la derecha. Yo creo que uno de los balances del 2015 para mí es que la mirada de subestimación de la importancia política que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el macrismo fue una de las causas de su triunfo, ¿no? Quiero decir, vos hablabas hace 5 años atrás y cualquiera te hubiera dicho que Macri gobierna la Ciudad de Buenos Aires no importa, porque es la Ciudad de Buenos Aires. De ahí no sale. De ahí no sale. Y salió. Te ganó la provincia con la vicejefa de gobierno de la ciudad y te ganó el país con una fórmula porteña, Macri y Michetti, fíjate eso esto. No lo pensaba nadie. De hecho, Entonces, siempre tiene que haber gente en el interior. Entonces, 4 años atrás, ninguno hubiera dicho que esto podía pasar. Si pasó, tenemos que sacar alguna conclusión. Bueno, evidentemente, no es tan poco relevante la disputa de la Ciudad de Buenos Aires. No lo fue para la derecha, no lo tiene que ser para nosotros. Recordemos que, por si acaso muchos de los que están viendo no lo saben, las PASO
son una elección que se disputa ahora en un mes, ¿no? El 13 de agosto, y en la cual la lista del Frente de Filmus, sí, ¿no? La lista de Moreno, Vera Moreno, y la lista de Ahora Buenos Aires, que encabezás vos en diputados, y que los cargos se van a distribuir porcentualmente, ¿no? O sea, el que gana no se lleva todo, sino que de acuerdo a lo que saque en las otras listas, colocan candidatos en las listas de diputados y de legisladores porteños. Eso es muy importante, porque mucha gente no sabe que funcionan así las PASO. Las listas se integran, se intercalan luego en función de los votos que obtiene cada una de las listas primarias. Es decir, no es que o pasa Filmus, o paso yo, o pasa pasamos todos en distintos lugares de acuerdo a los votos. Para eso nosotros necesitamos un piso de votos, para poder ser parte de esa lista, que calculamos que es más o menos 100.000. Pero además de un interés particular de nuestro espacio de ser parte de esa lista, a nosotros nos parece que es importante para el objetivo de esa lista, de ese frente, porque Unidad Porteña le va a ir mejor si ahora Buenos Aires es parte de esa lista. Le va a ir mejor si expresa la unidad que hemos construido para las PASO a que si expresa solamente uno de sus componentes. Por eso nosotros decimos, incluso a mucha gente que por ahí no, hasta simpatiza más con otra lista o en octubre piensa votar a otro espacio, que en las PASO acompañar ahora a Buenos Aires tiene una utilidad. Es un voto útil en el sentido que le da pluralidad y amplitud a este frente Unidad Porteña, que después en octubre todos juntos vamos a tener que pelear para ganarnos el lugar de ser la alternativa al macrismo. O sea, ustedes plantean algo así como que, y por eso es una visión que se puede ver, como que el peronismo en la ciudad está como sitiado en una ciudadela con un 18% de los votos blindado, pero tampoco puede salir. Y ahora Buenos Aires sería un destacamento que está afuera y abre y rompe ese cerco como para que ese espacio más amplio se amplíe y pueda romper la hegemonía, porque por el otro lado vos tenés, y lo decimos para cerrar, ¿no? Vos tenés, ¿qué otras alternativas? Bueno, además de Carrió, tenés a Lustó, que es parte de Cambiemos, claro. Él va a ser parte del mismo bloque de diputados, y votar a Lustó y votar a Carrió es lo mismo en términos de la composición del Congreso. Y después tenés las otras variantes de izquierda, centroizquierda, bueno, el masismo. Pero es muy importante esto. Con ese 18%, si querés para poner un número, lo necesitamos para construir una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a poder sin ese 8%, pero no alcanza. Y nosotros tenemos que construir propuestas que puedan realmente romper ese techo, ¿no? Que tuvo históricamente ese espacio, y construir todos juntos un gran espacio que pueda construir una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso necesitamos que Unidad Porteña en octubre tenga la presencia, entre otros, de Ahora Buenos Aires, y por eso pedimos el voto en las PASO. Bueno, y ahí tengo que ir cerrando. Acá los tiempos en la televisión me obligan a cerrar. Hay varios elementos más que no vamos a poder charlar, que quedaron, sobre todo la parte económica y también de las cuestiones electorales y de cómo se construye en la Ciudad de Buenos Aires y los sectores sociales a los cuales se interpelan las diferentes fuerzas y las diferentes corrientes, ¿no? Pero bueno, quedarán para otro programa, estás invitado, espero que pases y vendrás como candidato a diputado de las listas de Unidad Porteña o por ahí en otro programa del canal te tenemos de nuevo. Gracias. Señores televidentes, señora directora, cerramos aquí el programa con Itay Hackman hablando de el rol de la nueva izquierda desde el 2001 hasta el presente. Y nos vemos en una semana en un próximo Dale Fuego, aquí en el 4º piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país.